Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Dice la Biblia: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra que hemos establecido de parte del Señor para la iglesia, para cada uno de nosotros, nuestras casas y nuestras familias. Y con base en esta palabra inicié hace 8 días un tema que llamé Empresarios para la Gloria de Dios, y me referí a 3 puntos. Número 1, Dios quiere levantar empresarios para su gloria. Ahora, les dije que la palabra empresa viene de una raíz latina que significa emprendedores, o una persona que emprende algo, que inicia algo. Y al ser hechos a la imagen de Dios, nos convertimos en personas que estamos emprendiendo diferentes asuntos en el área laboral, en el área ministerial. Por eso es que ese es un tema que nos involucra a todos. Sea que usted sea empresario, sea que hacia adelante usted lo vaya a hacer, o sencillamente que usted sea empleado, todos podemos ser emprendedores. Dígale a la persona que está al lado: tú eres un emprendedor. También les dije que no es menos santo ser empresario que ser ministro. Tan importante como es el llamado de Dios a ser ministro del Evangelio, es el llamado a ser emprendedor o a ser empresario. ¿Saben por qué? Porque los dos viven por fe. Porque los dos deben glorificar a Dios en el lugar donde han sido colocados. Como empleados o como empresarios debemos glorificar al Señor siendo luz. Y también les dije que todo emprendimiento comienza con una visión. Y tomamos un tiempo para hablar de ello. Joel capítulo 2, versículo 28. La Biblia nos dice en esta porción que a los jóvenes Dios les dará visiones y a los ancianos Dios les dará sueños. Es decir, sin importar nuestra edad, Dios quiere poner en nosotros su visión celestial para que por ella nosotros podamos cumplir su propósito aquí en la tierra. Así que, continuando con esta serie, hoy quisiera responder la pregunta: entonces, ¿qué viene después de la visión? ¿Qué hacer después de que Dios ha puesto una visión en mi vida? Después de que Dios ha puesto su sueño en mi corazón. Y la respuesta es: después de la visión viene la fe. Diga conmigo: es necesaria la fe. Debemos creer en la visión que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que debemos creer que Dios es galardonador de los que le buscamos. Así que mucha atención, porque veremos con nuestros ojos físicos lo que hemos creído en nuestro corazón. Primero se debe creer con la fuerza del corazón, que fue donde Dios puso su visión. Y un tiempo después, nuestros ojos físicos verán
el cumplimiento de aquella palabra, de aquella promesa, de aquella visión que Dios nos entregó. Y se habla mucho acerca de la fe, pero quisiera hoy hablar de la fe en el sentido de que la fe es un tipo de riesgo que debemos tomar. Cuando la Biblia dice que debemos tener fe, significa debemos atrevernos a dar un paso independientemente de las circunstancias que nos rodean. Aceptar el desafío de la fe de alguna forma es exponer mi corazón y hasta un punto colocarme en una zona de peligro aparente. Abraham, que es llamado el padre de la fe, recibió una visión. Dios lo sacó de una carpa que lo limitaba y al salir de allí pudo ver la visión de Dios, quien le dijo: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Después de la visión, él tuvo que creer, ponerse en riesgo. No solamente puso muchas cosas en riesgo, sino que él mismo se puso en riesgo. La Biblia asegura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué era necesario tomar un riesgo después de la visión? Porque la generación que rodeaba a Abraham era una generación incrédula, era una generación malvada. Y traigo esto en comparación con lo que hoy significaría emprender algo que Dios nos ha puesto en el corazón. Qué difícil es levantar empresa o levantar un negocio en medio de una sociedad corrupta, porque la Biblia enseña que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso muchas personas dicen: pastor, tengo una visión, pero siento una oposición en contra de ella. Y todos tenemos situaciones en contra. Abraham desarrolló fe en medio de la oposición, porque escuche algo: no hay visión sin oposición. Es difícil levantar una empresa bajo los principios de Dios, o ser un empleado siendo luz a las personas que están alrededor, cuando este es un sistema antagónico y opuesto a los mandatos establecidos por Dios. Pero le quiero decir algo: esta palabra ha permanecido a través del tiempo. Sus principios son eternos. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y hago referencia a que esos principios funcionan porque son la palabra de Dios. Y hay empresas que a veces, sin desconocer que los principios que las rigen están basados en la Biblia, son bendecidas y son prósperas, porque estos principios funcionan tanto en creyentes como en no creyentes. Hay empresas que, al no tener en cuenta la palabra de Dios, por eso es que están en un tope o están en un punto de estancamiento. Pero nosotros, como emprendedores, hijos de Dios, necesitamos tomar decisiones llenas de fe, decisiones llenas de riesgo, tal como las decisiones que Abraham tomó para que esa visión se llevara a cumplimiento. Personas dicen: es que el mundo empresarial es muy difícil. Y luego de un tiempo te das cuenta que no solamente el mundo empresarial, el mundo ministerial, el mundo estudiantil, el mundo universitario, es decir, todos los mundos. Y entre usted más declara que es difícil, más así usted lo va a ver en su vida. Ahora, no es que sea difícil en sí. Lo que pasa es que se requiere que seamos conscientes de que hacer empresa no es un evento, es un proceso. ¿Y qué requiere? Paciencia. Es como el ministerio. Iniciar algo en el área ministerial es un evento, pero mantenerlo a través del tiempo es todo un proceso. ¿Y qué se necesita? Paciencia. Paciencia. La misma paciencia que se caracteriza a aquel que siembra con expectativa y debe esperar hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Escúcheme, iglesia, no es tan importante correr. Es más importante volar. Correr es lo que el hombre hace en su
esfuerzo propio, sin tener en cuenta a Dios. En cambio, volar es el lenguaje de la atmósfera de la fe. Entonces, lo importante no es lo mucho que usted corra, es lo mucho que usted vuele, es lo mucho que usted sueñe en su relación con Dios, en sus tiempos, en el secreto con Dios. Así que un evento es la primera cita, pero un proceso es la conquista. La boda. Muchos invierten sus esfuerzos para que sea una boda increíble y maravilloso, pero la boda es un evento. El matrimonio es todo un proceso. Un día es cuando usted se inscribe en la universidad, pero todo un proceso, los 11 semestres, o 12 o 13 si repitió, hasta tener su cartón de grado. Alguien dijo que cuando un hombre le abre la puerta a su esposa para que ella se baje del carro, una de dos: o está recién casado o tiene carro nuevo. Y digo esto porque a veces al comienzo cuidamos muchas cosas, pero luego con el paso del tiempo las vamos descuidando. Y si usted tiene un espíritu emprendedor, usted tendrá que desarrollar ese cuidado de las cosas al comienzo y a lo largo de todo el proceso. Recuerde, lo que me llevará al final no es el camino, sino mis pasos de fe. Por eso quisiera hablar en esta mañana de 3 áreas en las que esa fe se debe aplicar en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en el ámbito ministerial, en el ámbito de emprendedores. 3 áreas en las que se requiere fe después de la visión que Dios nos ha entregado. Número 1, fe en lo que Dios nos ha dicho acerca de quiénes somos. Fe en lo que somos en Cristo. Es tan importante. Es tan fundamental. Y cuando yo digo fe en lo que Dios dice acerca de usted, esto no es solamente un principio de autoconfianza. No. Se requiere que usted a diario se apropie de su posición y de su identidad en Cristo para seguir adelante en el cumplimiento de esa visión que Dios te ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque su posición en Cristo se vuelve un combustible que usted requiere no solo al inicio de la carrera, no solo en la mitad de la carrera, sino en todos los puntos de la carrera. Nuestra identidad en Cristo se convierte en una base, en un fundamento para poder emprender. Es como el fundamento de un gran matrimonio, que es la amistad. Por eso el mayor tiempo que usted debe invertir si tiene pretensiones hacia alguien es en el tiempo de la amistad. Porque finalmente si usted conoce a esa persona en la amistad y se da cuenta que ella es la persona con la que Dios quiere que usted se case, pues habrá hecho las cosas mal. Y si al final de la amistad o durante la amistad se da cuenta que ella no es, pues qué bendición, ganó una amiga y no dañó un corazón. La base es fundamental. Y la base de cualquier emprendedor, la base de cualquier persona que quiere iniciar algo, será siempre su posición en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos lo que somos en Cristo, a su vez se nos revela lo que no somos. Y eso es fundamental. Jueces, capítulo 6, versículos 12 al 16. Aquí encontramos el llamamiento de Dios para Gedeón, un hombre que en el plan, en el propósito de Dios tenía una visión a emprender una libertad hacia la nación de Israel, pero tenía un problema en la forma como él se veía a sí mismo. Él tenía un problema de autoimagen, él tenía un atasco en su identidad que no le permitía apropiarse de lo que Dios decía acerca de él. Voy a leer a partir del versículo 12
dice la Biblia, cuando se le apareció el ángel de Jehová, le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. ¿Cómo veía Dios a Gedeón? Como un hombre esforzado, como un hombre valiente. Ahora, eso es lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero el asunto es que no podría llevarse a cabo esa visión, el cumplimiento de esa visión en la vida de Gedeón, hasta que él no se comenzara a ver como Dios lo veía. Por eso comienza a refutar en el versículo 13: ay, Señor mío, pero si tú estás con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos han dicho eso en momentos difíciles? ¿Por qué, si somos cristianos, nos ha venido todo esto encima? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado cuando tú los sacaste de Egipto? Tú, Jehová, nos has desamparado y nos has entregado en las manos de los madianitas. Un concepto equivocado en Gedeón, que le impediría poder emprender y poder llevar a cumplimiento la visión que Dios le había entregado. Por eso en el versículo 14, mirándolo Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío acaso yo? Esa visión que Dios te ha dado, ¿acaso no fue puesta por el Señor? Entonces vamos a vencer esos complejos, esos temores, esas fortalezas que se han puesto en nuestra mente y que nos tienen detenidos y privados de dar un paso o un salto de fe. Sigue Gedeón, versículo 15: ay, Señor mío, pero ¿con qué? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. O sea, era el más vaciado de todos. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Escúcheme bien esto: quien te hizo ser lo que tú eres es alguien que patrocina lo que dijo que va a hacer contigo. Así que no tengas temor. Tal vez usted me diga: pero ¿con qué emprendo? ¿Con qué arranco? ¿Con qué? Pero el Señor dice: cree, pon tu fe en lo que yo he dicho acerca de ti. Cuando Dios te creó, tú y yo fuimos creados con una intención divina. Y esa intención divina es lo que la Biblia llama propósito. Dile a la persona que está al lado con una sonrisa: tú tienes un propósito de parte de Dios. Ahora es importante creer, es importante arriesgarse, porque finalmente el que se arriesga y el que no se arriesga terminarán en el mismo lugar. El que se arriesga y el que no se arriesga terminarán en el mismo lugar. Sí, no, es que es una clave con audiovisuales. Ahora sí, editemos. Porque al final el que se arriesga y el que no se arriesga terminarán en el mismo lugar. En este sentido, el que se arriesgó y el que no se arriesgó. Emprender es saltar a otro nivel. Pero escúcheme, para saltar a otro nivel, usted debe tener una plataforma inicial. Usted debe tener una base. Y por eso le estoy diciendo, su posición en Cristo se vuelve la base a través de la cual usted puede ir al siguiente nivel. No se puede saltar, o es muy arriesgado hacerlo, sin el fundamento de lo que usted es en Cristo. Algunos quieren ir a otro nivel sin tener una base. El emprendimiento nace o requiere de una plataforma que nos impulse. Porque sabe, habrá momentos donde usted va a tener que combatir con voces en su mente o palabras en relación a lo que usted está emprendiendo. Yo he tenido que escuchar a muchos referirse a la iglesia como esta iglesucha. Empresarios han tenido que escuchar que cuando se refieren a su empresa, esa empresucha. Y eso es algo que emocionalmente lo puede usted mandar al piso. Pero ¿sabe qué es lo bueno de tener una base? Que cuando usted cae no sea tan duro.
En cambio, los que no tienen base, pasan derecho. Y para ellos es un descalabro total. Pero siempre y cuando usted tenga la base afianzada de lo que usted es en Cristo, usted puede soportar eso y todo lo que venga por delante. ¿Por qué? Porque su éxito empresarial, ministerial o laboral no depende de lo que usted haga, sino que ya depende de lo que usted es en Cristo. ¿Me lo está comprendiendo, iglesia? Por eso es importante que no nos saltemos el proceso. Hay gente que cuando yo hablo de establecer empresa, lo primero que le llega a su mente, entonces tener empresa para hacerme rico. Eso solo pasa en el tío rico. ¿Por qué? Porque comienza un proceso que requiere mucha paciencia. Otras personas, cuando les hablo de iniciar una empresa, lo que están pensando es en no seguir trabajando y que nadie más me mande. Y entonces ya me quito de encima ese viejo, esa jefe, lo que sea. Pero sabe, usted no puede evadir el proceso. Es necesario y es útil que nos manden, que nos regañen, que nos exijan. Finalmente, todos siempre debemos estar sometidos a alguien, al jefe, a la empresa, al cliente, al Señor Jesucristo. Por eso no considere la empresa como una opción de saltarse el proceso. Porque si usted piensa emprender algo para evadir el proceso, eso se llama pereza. Por ejemplo, algunas personas dicen, ¿y para qué estudio? Si lo mío es la empresa. Mucho cuidado. Es necesario el estudio. Es necesario pasar por el proceso. Porque el proceso forma áreas y de esto vamos a hablar más adelante. Pero mucha gente hoy ha dejado caer sus empresas por falta de disciplina. ¿Y dónde se aprende disciplina? ¿Dónde se comienza a construir la disciplina en el corazón de un ser humano? En su casa, pero también en su colegio. Así que mi responsabilidad es decirle a mi hijo, estudia y trabaja. Yo no le puedo alterar su formación alcahueteando su pereza. Una persona tiene derecho a emprender cuando tiene un colchón, cuando tiene una base. Y a nivel empresarial el estudio se constituye en una base para emprender. Por eso hay algunas profesiones, algunos oficios de alto riesgo. Recuerde que estamos hablando de la fe como riesgo, que requieren un arnés. Ahí está, muy bien, Lisette. Requieren un arnés. Eso se llama una cuerda de vida. Algo que si en un momento, por un accidente, usted quedará suspendido, esa línea de vida lo protege. Hay momentos en la iglesia, en el ministerio, en lo laboral, en lo empresarial, donde usted va a quedar suspendido y lo único que le va a asegurar permanecer es esa cuerda de vida. Es esa base, les estoy diciendo, la base de todo empresario es lo que Dios dice acerca de usted y de mí. Personas que dicen el estudio no sirve para nada. Y algunos dicen porque uno estudia una cosa y termina siendo la otra. Es probable. Pero el estudio nos llevó a desarrollar áreas de nuestro carácter fundamentales: la pulcritud, la puntualidad, la excelencia, el que nos exijan. Son áreas que se deben desarrollar en la vida de un emprendedor. Emprender sin una cuerda de seguridad puede llegar a ser fácil, pero el costo de caer es fatal. Es como esta generación, me refiero a algunos jóvenes que piensan: yo voy a ser rico con el dinero de mi papá, yo voy a continuar con lo que él hizo. Ahora, es cierto que nuestros hijos deben iniciar a partir de lo que ya nosotros hemos construido, pero mucho cuidado, porque
pensar en emprender con el dinero de su papá, que fue quien sufrió para obtenerlo, lo va a usted saltar del proceso. Y frente a una caída usted no va a tener de dónde cogerse. Por eso, jóvenes, estudien, jóvenes, preparen y no solamente estén a la espera de la herencia o de heredar algo de alguien, sino que desarrollen toda la capacidad, todo lo que Dios les ha entregado. Nuestras empresas son casas que al estar edificadas sobre la roca, ninguna tempestad la podrá hacer caer. Dígale a la persona que está al lado: yo soy la mejor empresa. Dígale: yo no me caigo porque estoy sobre la roca. Personas que no saben lo que son en Cristo salen a buscar. Personas que saben lo que son en Cristo, las bendiciones los alcanzan. En Cristo somos indetenibles. ¿Por qué? Por la base de la identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué Abraham pudo tomar el riesgo de creer a Dios? Porque Dios le dijo: tú serás llamado amigo de Dios. Entonces, su identidad o su valor como persona no está en lo grande que sea su empresa, en lo grande o reconocido que sea su ministerio, en lo ponderoso que sea su negocio. No, su identidad y su valor como hijo de Dios está en lo que Dios ya ha dicho acerca de usted. Esto es fundamental, esto es vital para poder avanzar en la consecución de la visión de Dios para cada uno de nosotros. Número 2, áreas en las que debemos colocar nuestra fe en lo que Dios dice acerca de nosotros. Número 2, fe en que Dios te rodeará de las personas claves para el cumplimiento de su propósito. Como emprendedor, usted debe creer en que Dios lo va a rodear de personas claves para el cumplimiento de su propósito. Por eso, señor empresario, ore por su equipo, ore por sus socios, ore por sus inversionistas, por sus clientes, por sus empleados, los presentes, los futuros. Y crea que Dios lo va a conectar de forma divina. Dios va a permitir contactos del reino para que usted pueda ver el cumplimiento del propósito de Dios. A algunos les gustaría no tener que contar con alguien más, pero en el diseño de Dios ninguno de nosotros es llamado a ser un llanero solitario. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos diferentes. Mire a la persona que está al lado. Diga: gracias a Dios somos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes lo que yo necesito. Nuevamente, tú tienes lo que yo necesito. Ese es otro santo y seña para audiovisuales. Ahí está. ¿Qué tal está? Alguien tiene lo que tú necesitas. Yo como pastor he recibido un llamado de parte del Señor, pero no tengo todas las dones, no tengo todos los talentos, no tengo todas las habilidades. Tengo un llamado, tengo una visión, pero la visión por mí mismo no la podría estar desarrollando si no fuera por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son parte clave en la visión de Dios para nosotros como iglesia. Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 11. Les voy a hablar de dos hombres notables, brillantes. Lo único malo que tenían son sus nombres: Bezaleel y Aholiab. Imagínense esos nombres. Pero de resto eran personas tremendas. Y permítame, leo lo que dice la Biblia. Habló el Señor a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia
y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, para labrar piedras y engastarlas, para tallar madera, para trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Escúchelo, para que hagan todo lo que yo te he mandado. Hay personas escogidas por Dios que son claves en el desarrollo del propósito de Dios para cada una de nuestras visiones. Por eso no los desprecie, por eso no los menosprecie, por eso haga sentir a su equipo de trabajo valioso, reconózcalo. Y más adelante se habla de cómo fue el desarrollo del tabernáculo, de la casa de Dios. Y escúcheme algo, Moisés no sabía trabajar el bronce. A él Dios no le dio sabiduría para tallar las piedras, pero sí le dio personas que complementaran su visión y su llamado. Fueron jóvenes instruidos y equipados en el arte, en el oficio. Por eso insisto, no todos son llamados al ministerio, pero tan importante como ser llamado al ministerio es ser llamado a la voluntad de Dios para su vida. E independientemente de cuál sea su arte, su oficio, su talento, todos nos encontramos para el equipamiento del reino de Dios aquí en la tierra. Porque eso es lo que el Señor nos dice, somos luz y debemos buscar que su reino se establezca aquí a través de nosotros. Así que la sabiduría, el ingenio, la gracia y la capacidad y ciencia que Bezaleel tenía eran para ayudar en el cumplimiento del propósito que Dios le había entregado a Moisés. Ahora, por otro lado, es cierto, Moisés debía reconocer que esas personas eran regalos de Dios que le ayudarían a construir la casa. Pero ¿qué si Bezaleel se hubiera puesto renuente y le hubiera dicho, pues no pongo mis dones, no pongo mis talentos al servicio de Moisés para construirle casa a Dios? Sencillamente Dios lo hubiera podido resolver de cualquier otra forma. Pero algo que veo en Bezaleel y en Aholiab es que ellos honraron al líder que Dios le dio. Tal vez se creían, ellos podían llegar a pensar que ya no necesitaban un líder, ya no necesitaba alguien que les dirigiera. Muchos hoy no quieren cooperar con otros, aunque tienen lo que a otros les hace falta. Y no quieren cooperar en el diseño de otro porque quieren seguir funcionando como llaneros solitarios. El principio es este: lo que Dios te ha dado se vuelve grande cuando tú lo pones al servicio de otros. Recuerde la promesa que Dios nos ha dado: aunque tu primer estado sea pequeño, tu posterior estado será engrandecido. ¿Cómo hago crecer lo que Dios me ha dado? Entregándolo a otros, sirviéndolo para otros. Lo que tú tienes no es solamente para tu sustento propio, sino para bendecir a los que están alrededor. Por eso las relaciones son supremamente importantes. Y de nada sirve que haya un buen empresario o que haya una buena idea de negocio si usted no sabe cuidar las relaciones. Y la Biblia es un manual impresionante que nos habla acerca de cómo se deben establecer estas relaciones para no perder personas claves en el propósito de Dios para nuestras vidas. Se vuelve grande lo que Dios te ha dado cuando tú lo puedes usar para beneficiar a otros. Que todo lo que te rodea pueda recibir lo que tú traes. Si solo lo dejas en ti, lo estás limitando, lo estás estancando. Pero si tú lo das a otros, eso se va a hacer muy grande. Y número 3, ¿en qué debo colocar mi fe? Debes colocar tu fe en el talento que Dios te ha dado. Debes colocar tu fe en la habilidad, en la capacidad, en los dones que Dios te ha dado. Ahora, cuando digo poner la fe en ello, me refiero a que debes creer en que Dios te lo ha dado, en que es un recurso que Él te ha brindado, que como viene de Él, entonces va a ser útil. En Éxodo 4, versículos del 1 al 6,
He hecho referencia a este texto en un par de oportunidades. Dios está llamando a Moisés para que saque al pueblo de Israel del sistema de esclavitud de Egipto. Y le hace dos preguntas. La primera, ¿qué tienes en tu seno? O sea, ¿qué tienes en tu corazón? Y la segunda, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? Te pregunto. Tal vez un sueño, una pasión, una visión empresarial, una visión de negocio, una visión familiar. Es bien importante lo que está en el corazón, pero también es importante el talento, lo que Dios ha puesto en tu mano y que te ha permitido, como esa vara a Moisés, a transitar a lo largo de tu vida. Esa vara se constituía en el talento que Dios le había entregado. Por eso quiero preguntarte, ¿cuál es el talento que Dios te ha entregado para poder desarrollar lo que Él ha puesto en tu corazón? Y no sé si a usted le ha pasado lo que a mí, pero cuando yo comencé a escuchar acerca de que Dios nos daba talentos, yo era uno de esos que pensaba, pues conmigo fue la excepción, porque por donde miro no veo ningún talento en mi vida. ¿Alguno ha pensado así alguna vez? Y es que necesitamos identificar el talento que Dios nos ha dado. Por eso, lo primero que tienes que hacer en relación a tu talento es descubrirlo. Descúbrelo. Pero una vez lo descubres, una vez sabes con qué Dios te ha equipado, porque recuerden, no tenemos todos los talentos. Pero una vez tú lo has descubierto, acéptalo. Porque es increíble, William, que hay personas que saben el talento que Dios les ha entregado, pero no lo aceptan. Y hablo por mí mismo. Yo tomé tiempo para aceptar el talento, para aceptar el llamado. Y tengo que reconocer algo, gracias a Dios por mi línea de vida, que es mi identidad en Cristo. Porque cuando yo veo la grabación del YouTube la semana siguiente después de esta reunión, a mí no me gusta lo que yo veo. Y yo digo, pero ¿por qué no predica más bien Jorge? ¿Por qué no predica más bien Reinel? ¿Por qué no predica más bien Oscar? ¿Por qué no lo hace otro? Y me ha costado reconocer el talento, aceptar el talento. Sin embargo, he ido mejorando porque ya puedo ver toda la reunión. Al comienzo veía los primeros minutos y decía, ¡ay, qué voz tan fatal! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se abre de piernas? ¿Cómo tambalea? O sea, yo soy el que me da más duro a mí mismo. Pero gracias cuando el Señor lo usa usted también para decírmelo. Pero ¿sabe qué me hace sostenerme en medio del llamado? Mi identidad en Cristo. Esa es mi línea de seguridad. Descubra su talento, pero acéptelo. Reconcíliese con él. Durante años no quería ser pastor. Quería ser predicador, quería estar de lugar en lugar. Pero cuando Dios me llamó, cuando Dios me equipó, tuve que aceptar esto. Y Dios me dijo algo: no te importe tanto cómo se te ve el talento. Lo importante es que yo lo esté usando para mi gloria. A veces el talento que Dios nos da no es que nos luzca muy bien, pero es que no es para que usted se luzca, es para que el Señor reciba gloria. Ahora, lo has descubierto, lo has aceptado. Ahora viene otra etapa importante. Debes prestarle atención. Alguien dice que prestar atención es lo mismo que decir te quiero. ¿Cuántos me quieren a mí? Ay, gracias por prestarme atención. Porque una persona se siente querida, una persona se siente apreciada cuando otro le presta atención. Muchos matrimonios comienzan a pasar un tiempo difícil porque la esposa siente que cuando le habla a su marido, él ya no le presta atención. Prestar atención es decir, te quiero, te valoro, te aprecio. Y cuando usted le presta atención al talento que Dios le ha dado, entonces usted comienza a perfeccionar ese talento que Dios le ha entregado. Porque hay muchos talentos que están en potencia, es decir, que a la medida que se usa y en la medida que se camina con él, se va perfeccionando. La vara que tenía Moisés y que lo ayudó a caminar 40 años, después se convirtió en la vara de Dios en las manos de Moisés.
Y toma tiempo a que ese don, a que ese talento que Dios te da sea realmente un don para la gloria del Señor y que nada de esa gloria quede en ti. Y lo último que tienes que hacer con ese talento que Dios te ha dado es afilarlo. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está el filo de tu talento? Un talento bien afinado cumple su propósito sin necesidad de ser presionado. ¿Cómo está tu talento? Si recordamos el punto 2, Bezaleel y Aholiab no solamente tenían ciencia, entendimiento, cómo trabajar y tallar la madera, dice la Biblia, eran llenos del Espíritu de Dios. El problema de muchas personas que recibieron un don, que recibieron un talento o hasta un punto una visión, es que han perdido el filo del don y del talento que Dios les ha entregado. Y usted dirá, ¿y es un problema perder el filo? No es tanto que sea un problema, el problema es que sin filo nada funciona. Y tal vez usted como empresario tenga que reconocer en esta mañana, he perdido el filo del talento, de la habilidad que Dios me ha entregado. Porque es como talar un árbol sin tener un hacha. O sea, usted lo está haciendo sin efectividad. No es cuestión de velocidad, es cuestión de efectividad. No es lo rápido que lo hagas, sino lo efectivo que seas. Por ejemplo, Matusalén vivió más de 900 años aquí en la tierra. Jesús vivió solo 33. ¿Cuál fue más efectivo? Sin duda alguna. No son los años de experiencia, aunque la experiencia es algo que Dios usa para nutrir nuestro carácter. No es los años que usted lleva detrás de un proyecto o en una iglesia, no. Es cómo usted ha permitido que en su relación con Dios, ese talento que Dios le ha entregado, usted le saque filo. La Biblia dice, Proverbios 27 y 17, hierro con hierro se afila. Por eso necesitamos ser afilados. Ese talento que Dios ha entregado, ese don que Dios te ha entregado, que nunca pierda su filo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Esa es la porción donde hay un hombre que pierde su hacha. No sé si lo han leído alguna vez. Dice, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Nosotros nos vamos a ir al Jordán y cada uno tomará una viga y allí haremos un lugar donde habitar. Y entonces Eliseo le dijo, bueno, vayan sin problema. Te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno, y él aceptó y dijo, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Y acá está el milagro. El varón de Dios preguntó, ¿dónde se te cayó? Y tremenda esa pregunta, porque hay mucha gente en el ministerio, hay mucha gente en su empresa, hay mucha gente en lo laboral que sigue teniendo el movimiento de que está cortando algo, pero cuando se da cuenta, el hacha no tiene filo, se le perdió, se le cayó. Y lo maravilloso es que el milagro consistió en que Eliseo hizo de forma sobrenatural que la hacha flotara. Abraham Lincoln dijo, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. No es cuestión de velocidad, es cuestión de efectividad. Tal vez tú digas, pastor, yo lucho por sacar esto adelante. Pero la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Es en el filo que el Espíritu Santo te da en la obtención de la efectividad de ese don.
Mucho cuidado, no se ocupe tanto al punto que no tenga tiempo de orar. Empresarios que dicen: es que no puedo dejar perder este negocio, es que tengo que llegar a donde sea y se me están incrementando los negocios, pero está perdiendo el tiempo importante para afilar su hacha, la oración, el lugar secreto. Así que rápidamente, ¿cómo puedo afilar el don, el talento que Dios me ha dado? Número 1, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que lo ha perdido. Recuerde que eran varios leñadores los que estaban allí con Eliseo, y él pudo haberse quedado haciendo el movimiento de que cortaba algo, pues para no reconocer que lo ha perdido. Era más fácil después coger del hacha al otro, porque así hay algunos que piensan. Ahora recuerde, el hacha era prestada, así que le iba a tocar pagarla. Con esto quiero decirle: no traten de parecer alguien que trabaja y trabaja y trabaja sin tener filo. Hay momentos que necesitamos reconocer: no, yo no estoy bien. Necesito ser ministrado, necesito ser equipado, necesito ser levantado. Por eso, gloria a Dios, que el primer día de la semana podemos reunirnos para ser alimentados, sustentados por la preciosa palabra del Señor. Lo segundo que tú tienes que hacer después de reconocer que has perdido el filo de tu talento, el filo de tu hacha, es detenerte, hacer un alto reflexivo. No sigas corriendo hacia un lugar donde tal vez no quieras estar. En ocasiones es más sabio detenerse. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, a relaciones. Porque hay gente que a veces continúa una relación de amistad, de socio o con miras al noviazgo, pero en un momento dado se dan cuenta: esta relación no me está conduciendo a ningún lado. Y tal vez tú tengas que reconocer que hay que detenerse hasta que vuelva el filo del talento, de la relación que Dios te ha entregado. El ave con más años es el águila. Estuve leyendo y dice que de 70 a 80 años aproximadamente es la vida de un águila. Y a la mitad de su vida, como los 40, ¿cuántos conmigo son cuarentones? Dice que a los 40 las garras ya no le funcionan igual, ha perdido la capacidad. Y es que eso ocurre con los talentos. Si uno no les está haciendo un mantenimiento preventivo, no puede seguir fluyendo con la unción de ayer. Hay un coro que dice eso: ayer ya pasó, te necesito hoy. Y dice que entonces el águila sube a un monte más alto, a otro nivel, y allí comienza a golpearse contra la piedra hasta hacer añicos su pico, y luego de allí nace otro pico mucho más fuerte que el anterior. Allí se le cambia su plumaje, y ese pico que sale después de esos golpes a sus 40 años de edad es un pico que no se dobla. Entonces, algunas personas, cuando se detienen, no es que todo se haya acabado. Dígale a la persona que está al lado: en un ratico vengo. Porque algunos piensan: Dios se olvidó de mí, Dios me ha hecho enterrar este sueño, Dios ha hecho que yo ya no continúe, se me acabó el filo. Y Dios te dice: no, tú puedes en la presencia mía volver a sacar el filo, un filo todavía mejor y mayor al que tenías. Pero algunos se han dado tanto al trabajo y al esfuerzo propio que han abandonado el secreto de la oración. Las horas con Dios hacen que los minutos con los hombres sean mucho más efectivos. Y ya por último, si me ayuda Juan, cuando recuperes el filo, no lo maluces. Sé efectivo y sácale filo a tu relación con el Señor. Después de la visión viene la fe. Fe, número 1, en lo que Dios ha dicho acerca de ti. Fe, número 2, en las personas con las cuales Él te ha rodeado. Y número 3, fe
en el talento que el Señor ha puesto en tus manos. Nos ponemos en pie. Vamos a tomar un tiempito allí para que el Espíritu Santo sea acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aunque he llamado esta serie una serie para emprendedores, no significa que Dios no use la palabra para dar dirección específica en otra área, porque su palabra es viva, es eficaz. Y aunque yo puedo pensar en un filo al predicarla, Dios con el otro filo puede hacer algo maravilloso en el corazón. Yo quiero que usted abra sus manos allí, exponga su corazón. Vamos a tomar el riesgo en esta mañana de que la palabra de Dios alcance nuestro corazón. Y allí, mientras usted está con su corazón expuesto, dígale: Señor, muchas gracias, porque nuevamente me retas, nuevamente haces un desafío a mi vida, el desafío de ir en fe detrás de esa promesa, detrás de esa visión, detrás de esa palabra que tú me has entregado. Señor, nuevamente reencaucho mi fe en esta mañana. Y dígale: Señor, perdóname porque en ocasiones se me ha olvidado lo que tú has dicho acerca de mí. Y entonces dejo que mi valor propio se base en las circunstancias o en lo que mi amigo o en lo que mi hijo diga de mí. Pero hoy, Señor, tomo la línea de vida, me visto con ese arnés que me permite mantenerme en las alturas, la seguridad y la certeza de lo que tú has dicho acerca de mí. Dígale: Señor, yo soy esa casa edificada sobre la base de tu palabra, que aunque la tempestad venga, Señor, no me caigo. Puede que los vientos sean impetuosos, puede que la tormenta sea fuerte, pero hoy decido no caerme en el nombre de Jesús, porque mi fundamento está en lo que Dios ha dicho acerca de mí. Abraham tuvo que combatir la incredulidad de su propia esposa, quien se rió cuando supo que Dios le diría que él sería padre de multitudes. Y tal vez tú digas: pastor, cuando yo hablo acerca de la empresa que Dios me ha dado o del lugar a donde Dios me quiere llevar, otros se ríen y eso me despedaza y siento que caigo. Pero hoy el Señor está labrando una base para que siempre que seas golpeado, para que siempre que las circunstancias pretendan detenerte, tú sepas que estás seguro en lo que Dios dice acerca de ti. Hoy Dios le dice lo que le dijo a Eliseo: hombre esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza, la que yo te he dado, con este talento que yo he puesto sobre ti. No sigas pensando acerca de ti como el menor de la casa, como el más pobre de las otras tribus. No sigas viendo lo limitado de tu entorno, sino mira ese Dios que te ha llamado, que te ha sostenido, y recobra la fe en lo que Dios ha dicho acerca de ti. Ahora quiero que comiences a darle gracias al Señor también por los talentos que Él te ha entregado. Dile: Señor, gracias, hoy acepto este talento, no sigo rehusando, no sigo resistiendo lo que tú me has dado. Puede que a mis ojos no sea lo que tal vez yo esperaba, pero no se trata de cómo me luce a mí, se trata de que te dé gloria a ti. Señor, usa ese talento, usa los talentos que me has dado para tu gloria, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, porque abandoné el lugar donde se le saca filo al hacha. Perdóname porque las ocupaciones han venido tanto que he olvidado ese lugar donde hierro con hierro se afila, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que le saques filo a mi relación contigo. Dame efectividad en el negocio, en la empresa, en lo que tú me has llamado a hacer. Ayúdame a ser efectivo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo prometo poner este talento
para bendecir a otros, para bendecir tu reino, para bendecir la iglesia, para bendecir la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Señor, como Bezaleel, queremos hoy poner los talentos para que tu gloria sea establecida. Muchos en el tiempo de Moisés vieron la gloria de Jehová humeando sobre aquel monte. Y tal vez muchos abrazaron a Moisés y le dijeron: gracias, Moisés. Pero Dios vio que aunque Moisés hizo una buena tarea, Bezaleel y su compañero recibieron la instrucción de servir en la casa del Señor con los dones y talentos que el Señor les había entregado. Y por lo tanto fueron honrados por el Señor. Padre, muchas gracias en esta mañana por hacerme parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu esposa. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por las personas que nos rodean, por los talentos que has puesto en ellas. Ellos tienen lo que yo necesito y yo quiero, Señor, también poder bendecirlos con lo que tú me has dado. Somos diferentes, somos partes distintas de un solo cuerpo, pero queremos funcionar para la gloria tuya y sirviendo, favoreciendo todo el cuerpo en el nombre de Jesús. Yo quiero que allí con sus manos en alto adoremos un instante al Señor, mientras usted le pide a Él que le siga sacando filo al hacha que Él le ha entregado para cumplir su propósito aquí en la tierra. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, oh, oh. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Apláudalo bien fuerte. Gracias, Señor, por esta mañana de desafío, de reto y de riesgo, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Abrace a la persona que está al lado antes de sentarse y dígale: tú tienes lo que yo necesito.